Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 231, Clasificatorias de la Winter Cup. El juego había terminado. Kirisaki Daiichi logró una remontada y derrotó finalmente a los tiranos de la Academia T por 9 puntos. Después, Tendou invitó a Aisaki y a Aomine a su casa. Algunos de los antiguos compañeros se reunieron para comer. Aunque estaban en casa, ninguno de los cuatro sabía cocinar. Momoi estaba llena de entusiasmo, pero Tendou y Aomine la expulsaron rápidamente de la cocina. Así que Tendou pidió comida para llevar. En la mesa, no había reglas sobre hablar mientras comían. Eligieron un tema y conversaron casualmente mientras comían. Honestamente, Aisaki, no esperaba que volvieras al baloncesto, dijo Aomine. Después de todo, dejaste el equipo voluntariamente en su momento. ¿Voluntariamente? Aisaki no lo negó, hacerlo solo habría sido más humillante. No quería que nadie supiera que en realidad fue expulsado del equipo por Akashi. Pero es bueno que hayas vuelto. No quedé satisfecho con el juego de hoy. Nos veremos de nuevo en el torneo, comentó Aomine. A Aomine no le gustaba complicarse. Para él, que Aisaki volviera a jugar significaba una cosa: los que realmente aman el juego no son idiotas. Su opinión sobre Aisaki mejoró mucho. Daiki. ¿Qué? ¿Alguien te ha dicho que eres un poco tonto? ¿Qué diablos quieres decir con eso? Aomine odiaba que lo trataran como idiota. Claro, reprobaba exámenes fácilmente, pero eso no significaba que fuera estúpido. Que Tendou lo dijera era una cosa, pero Aisaki también. Está bien, está bien. No se peleen. Es raro que los cuatro podamos juntarnos, intervino Momoi para calmar la situación. Ya basta con que estés de vuelta, Aisaki. Miró a Tendou otra vez. Pensar que incluso Aisaki había sido traído de nuevo al equipo, Tendou, era realmente impresionante. Demos lo mejor en la Winter Cup. Deberían animarse primero a ustedes mismos, dijo Tendou con un dejo de significado. En la línea temporal original, te había terminado en segundo lugar y obtenido la clasificación directa a la Winter Cup. No necesitaban pelear por un lugar. Pero esta vez, esa clasificación automática fue arrebatada por Kirisaki Daiichi. Ahora tendrían que enfrentarse a Seirin Istoku por un puesto en el torneo principal. Ustedes quedaron en el mismo grupo que Seirin Istoku, ¿no? Maldita sea, no pensé que vería a ese tipo, Tetsuya, tan pronto otra vez. Aomine en realidad esperaba con ansias a Seirin. Además de su antiguo compañero Kuroko Tetsuya, estaba Kagami Taiga. Lo había notado durante su primer partido en Nationals. A diferencia de los jugadores promedio, que perdían confianza fácilmente, Kagami mantenía su espíritu de lucha incluso cuando iba en desventaja. El chico era legítimo. No subestimen a Seirin. Su potencial va más allá de lo que esperan. Los jugadores de Seirin habían demostrado ser fuertes incluso frente a Rakusan. ¿Ese Tetsuya? ¿No dijo Akashi que su baloncesto nunca ganaría?, preguntó Aisaki. A pesar de su resentimiento hacia Akashi, confiaba en su juicio. No puede ganar solo, pero su equipo es fuerte. Cuidado de no cometer errores en la Winter Cup. Mientras más fuerte el rival, mejor, dijo Aomine con feroz confianza, casi soltando. El único que puede vencerme soy yo. Pero con Tendou presente, logró contenerse. Tendou no dijo más. Nadie podía imaginar que en solo medio año, Seirin crecería tanto que vencerían a todos los miembros de la generación de los milagros, especialmente a Kagami Taiga.
En cuestión de meses había alcanzado a Omine. Algunos incluso decían que lo había superado. Su ritmo de mejora era asombroso. Y así, el tiempo pasó. Las clasificatorias de la Winter Cup comenzaron oficialmente. Tendou no prestó mucha atención a las clasificatorias, se concentró en entrenamientos tácticos con su equipo en Kirisaki Daiichi. Solo durante los descansos veía ocasionalmente los juegos por transmisiones en vivo o repeticiones animadas, manteniéndose al tanto casualmente. Como era de esperar, los resultados fueron sólidos. Una vez que inició la Winter Cup, Seirin, Stoku y Te avanzaron juntas, ganando fácilmente cada partido. No fue hasta la última ronda de la fase de grupos que Te y Seirin se encontraron. Está comenzando. Tendou dejó la pelota y decidió dirigirse al gimnasio. ¿A dónde vas, Tendou? Al partido. ¿El de Te contra Seirin? Vamos también. Los jugadores de Kirisaki Daiichi ya estaban cansados de los entrenamientos monótonos, soportándolos solo por miedo a la tiranía de Tendou. Ahora que el capitán finalmente salía, por supuesto no se quedarían atrás. Entonces vayamos juntos. Ya era finales de otoño. El sol se estaba poniendo antes que antes. Cuando Tendou llegó al gimnasio, la luz se había vuelto fría, ya no cálida. Llegaron justo a tiempo, ambos equipos terminaban sus calentamientos y el juego estaba a punto de empezar. Los espectadores los notaron rápidamente. Como campeones nacionales reinantes, los jugadores de Kirisaki Daiichi eran ahora celebridades, especialmente en Tokio, su territorio natal. Miren. Ese es Tendou de Kirisaki Daiichi. ¿Ellos también vinieron? Es un partido entre Te y Seirin, ambos rivales importantes de Kirisaki Daiichi. Tiene sentido que vinieran a ver. Espera, ¿por qué no vimos a Kirisaki en las clasificatorias? ¿Eres tonto? Kirisaki Daiichi son los campeones nacionales. Fueron invitados directamente al cuadro final. ¡Qué suerte! ¿Suerte? Incluso si hubieran jugado las clasificatorias, pasarían fácilmente. No, espera, ¿no les parece que uno de esos tipos se ve familiar? ¿Cuál? ¿El tipo con rastas no parece a alguien que vimos en el Enderha? ¿Tú también lo recuerdas? Pensé que lo imaginaba. ¿Quién? Isaac Isho. Dicen que venía de Take y es increíblemente fuerte. La multitud murmuraba emocionada. Isaki ya había aparecido en el escenario nacional aunque fue aplastado por Akashi, su capacidad para dominar a los Ankron Kings era innegable. Ahora que se había unido a Kirisaki Daiichi, sus posibilidades en la Winter Cup eran aún mejores. Entrenador, mire allá. ¿Qué pasa? Durante los calentamientos, los jugadores de Seirin también notaron a los visitantes inesperados. Riko Aida respiró hondo y forzó su concentración en el juego. Si no podían vencer ni a Te, no tenían derecho a soñar con desafiar a Kirisaki Daiichi. No piensen demasiado. Concéntrense en el partido de hoy. Riko siguió el dedo de su jugadora, y sus pupilas se contrajeron instantáneamente. En Nationals, tuvieron que luchar contra Stoku por un solo puesto en la fase de grupos. Isaki había preguntado recientemente a Tendou quién ganaría el juego de hoy, y Tendou dijo que Te perdería, una respuesta sorprendente. Reconoció de inmediato la presencia de Isaki y comenzó a calcular cómo su incorporación transformaría la táctica y fuerza de Kirisaki. Su equipo realmente estaba en desventaja. Primero debían enfrentarse a Te por el primer lugar del grupo, ahora parecía que iban directo hacia la generación de los milagros. Pero en el fondo, sabía que una vez que un equipo alcanzaba cierto nivel, las victorias continuas significaban que inevitablemente enfrentarían a la generación de los milagros.
¿De verdad crees que Seirin puede ganar? Te tiene a Aomine, ¿sabes? Capítulo 232, Superando la falsa dirección. El partido comenzó. Seirin mostró rápidamente cuánto habían mejorado. Frente a The Academy, un equipo renombrado por su fuerza individual, Seirin no estaba en desventaja en ninguna posición. De hecho, con el regreso de Teppei Kiyoshi, Seirin incluso tenía la ventaja en la pintura. Pero la mayor sorpresa fue Kuroko. Había desarrollado su nuevo movimiento, Daneshing Drive. ¿Qué clase de dribbling es ese? ¿Por qué nadie de te reacciona? Los jugadores de Kirisaki Daiichi estaban impactados. Acababan de terminar un partido de práctica contra The Academy, así que sabían perfectamente lo fuertes que eran sus oponentes. ¿Cómo era posible que Te no mostrara reacción alguna ante la innovación de Kuroko? El secreto es Kagami, explicó Tendou con calma. Cada vez que Kuroko inicia su dribbling, Kagami irrumpe en el campo de visión del defensor, haciéndolo desviar la mirada por un instante. Y Kuroko aprovecha ese momento exacto para romper la defensa. La teoría tenía sentido, pero realmente el dribbling y la potencia explosiva de Kuroko eran suficientes para superar ese brevísimo instante de distracción. Bueno, da igual. A Tendou ya no le interesaba debatir estas cosas. Kuroko comenzó a atacar desde el primer instante, rompiendo constantemente las defensas de T. Pero pronto, Aomine le dio una dura lección. Frente al Daneshing Drive de Kuroko, Aomine, para asombro de todos, cerró completamente los ojos. Justo cuando Kuroko pasaba, Aomine retrocedió con rapidez, cortando con la mano con precisión y robándole el balón. Su sentido del baloncesto, incluyendo los 5 sentidos, era tan extraordinario que podía detectar los movimientos de Kuroko aún con los ojos cerrados. Después de eso, el impulso de Seirin disminuyó ligeramente y Te comenzó a tomar la iniciativa. Sin embargo, esta segunda batalla entre Seirin y Te estaba destinada a ser lejos de sencilla. Cuando el Daneshing Drive de Kuroko fue neutralizado por Aomine, Kagami Taiga tomó la responsabilidad. Instinto salvaje, exclamaron sorprendidos. Inesperadamente, Kagami desató una feroz agresividad que había reprimido por mucho tiempo. Un tigre salvaje. Su repentino estallido tomó por completo desprevenidos a los de T. Aún así, Aomine ajustó su juego rápidamente para igualar el desafío de Kagami. Peor aún, Momoi había analizado a fondo la estrategia de Seirin, incluyendo la distracción de Kuroko. Tras un verano de investigación, encontró la debilidad crucial en la falsa dirección de Kuroko. ¿O sea que solo debemos marcar de cerca al número 11 de Seirin? En un flashback de la preparación previa al partido de T, Momoi explicó claramente cómo defender a Kuroko. Si algo así fuera posible, ya lo estaríamos haciendo. No importa cuánto lo marquemos, siempre de alguna manera se escapa. Los jugadores de T se veían impotentes, pero Momoi continuó con calma. Exactamente. Su fuerza radica precisamente en lo fácilmente que desaparece de la vista en el momento en que dejas de prestarle atención. Pero en un partido real, no desaparece por completo. Normalmente, solo depende de su presencia increíblemente baja. Cuanto más lo mires deliberadamente, más fácil será que tu visión sea engañada. Cuanto más intentes seguirlo, más rápido lo perderás de vista. Entonces, ¿cómo lo defendemos? Los jugadores aún estaban confundidos, excepto Imayoshi Soichi, quien comprendió de inmediato. ¿Quieres decir que no debemos mirarlo directamente? Si no lo miramos, ¿cómo vamos a defenderlo? La confusión creció. ¿Qué clase de defensa ignora al jugador que se está marcando? Pero Imayoshi lo entendió claramente. Tocó sus ojos y dijo:
Fijen atención en el contacto visual. Al final, solo Tendou y Akashi pueden predecir movimientos futuros. Seirin depende de señales visuales, Kuroko Tetsuya siempre intercambia contacto visual con sus compañeros durante las jugadas. En otras palabras, Izuki-chan es su espejo. Mientras vigilemos de cerca a Izuki, siempre sabremos exactamente dónde está Kuroko. De vuelta al partido. En el preciso momento en que Kuroko inició su movimiento, Imayoshi actuó también, bloqueando decididamente el camino de Kuroko. Seirin, privada de los pases de Kuroko, volvió a estancarse. ¿Viste eso, Hanamiya? Sí, me di cuenta. Ese tipo está observando de cerca a Izuki-chan. ¿Crees que podrías hacer lo mismo? HMPH, pan comido. Hanamiya Makoto e Imayoshi Soichi, dos jugadores astutos y calculadores, no tuvieron dificultad alguna en replicar algo así. Hanamiya era altamente inteligente, mientras que Imayoshi profundamente calculador, el análisis de Momoi les encajaba perfectamente. Pero, ¿realmente hace falta tomarse Seirin tan en serio? Parece que van a perder de todos modos. La primera mitad estaba a punto de terminar. Una vez comenzara la segunda mitad, el efecto de la distracción disminuiría y Kagami solo no podría igualar a Aomine. Seirin estaba sin oportunidades. Tendou no explicó más, solo dijo con calma. Ya lo verán. Sus palabras resultaron proféticas, pues otro punto de inflexión llegó rápidamente. ¿Qué es eso? Yamasaki Hiroshi y los demás miraban con los ojos muy abiertos, al igual que los jugadores de T. Era ese mismo Daneshing Drad, pero ahora Izuki-chan lo estaba usando. Y luego Yuga Junpei, Kiyoshi Teppei, pronto todos los miembros de Seirin comenzaron a romper la defensa como si todos pudieran desaparecer. ¿Qué demonios? ¿Todos pueden usar el Daneshing Drad ahora? ¿Tendou? Aisaki no podía comprender lo que veía, pero sabía que Tendou debía entender claramente el truco. ¿Cuál es el secreto detrás del Daneshing Drad? Ya lo he explicado. Usan a Kagami para atraer la atención de los defensores justo en el momento en que su compañero se mueve. La explicación de Tendou seguía fresca en sus mentes. Exacto. En el Daneshing Drad de Kuroko, Kagami es el señuelo. ¿Pero qué pasa si Kuroko mismo se convierte en el señuelo? ¿Quieres decir? Aisaki entendió. Kuroko se estaba convirtiendo voluntariamente en el centro de atención. Jugar contra Seirin a menudo daba la ilusión de un partido 5 contra 4. Pero cuando la cancha de repente cambió de 9 jugadores visibles a 10, ese décimo recién notado se volvió increíblemente conspicuo. Ese tipo se hizo centro de atención a propósito, gruñó Hanamiya, frunciendo el ceño. Nunca imaginó que Seirin tuviera otro movimiento escondido. ¿Pero qué? Si Kuroko elige esta estrategia, esencialmente sacrifica cualquier futura oportunidad de vencer a T de nuevo. Después de esto, T se adaptará completamente a su presencia. Su distracción perderá toda efectividad contra ellos. Aún así, eso era preferible a perder aquí y ahora. Esa era la propia lógica de Kuroko. Se colocó confiado frente a Aomine. Inspirados por su determinación, la moral de Seirin se disparó. Comenzaron a cerrar la diferencia rápidamente, reduciendo el marcador antes del medio tiempo. Luego llegó la segunda mitad. Kuroko aún no se detenía, tenía la intención de exprimir por completo el potencial de su distracción. The Academy no tenía respuesta. Frente a un Seirin donde todos podían desaparecer, solo podían observar impotentes. Seirin había recuperado la delantera. Capítulo 233, ese es mi Meteor Jam. 3.
Comenzó la segunda mitad. Seirin recuperó rápidamente la delantera. Esto sorprendió a muchos fanáticos, pero considerando la intensidad abrumadora de Seirin, tal vez no era del todo inesperado. Cuando Kuroko tomó su difícil decisión, cada jugador de Seirin trató el partido como si fuera el último, listo para arriesgarlo todo. Sus mentes estaban completamente claras, enfocadas únicamente en ganar. Al igual que Xian Yu, que destruyó sus barcos y quemó sus ollas para enfrentar a 200.000 soldados con solo 50.000, la unidad y la desesperación de Seirin abrumaron por completo a la Academia T. Las predicciones de Momoi se vieron nuevamente destruidas. Su inteligencia siempre era infalible contra jugadores ordinarios, pero cuando se trataba de oponentes relacionados con la generación de los milagros, los eventos impredecibles inevitablemente ocurrían. Esta sensación asquerosa otra vez. Incluso Aomine comenzó a fallar sus tiros, influenciado por la desviación de Kuroko, ahora mucho más desarrollada. ¿Realmente voy a perder contra Tetsu, tal como predijo Tendou? Fallarle ese tiro lo despertó. Recordó su conversación previa con Tendou, quien le había advertido sobre el extraordinario potencial de Seirin. A diferencia de Kise o Midorima, Tendou no hablaba de cosas abstractas como espíritu o determinación. Simplemente afirmó que Seirin era increíblemente fuerte. Mirando ahora, Tendou tenía toda la razón. Seirin estaba sin duda entre los mejores equipos, lo suficientemente fuerte como para superar a T, un equipo construido gastando mucho para reclutar los mejores talentos del país, incluso con la ayuda de Momoi. Pero no voy a perder contra ti, Tendou. Desde la secundaria, él y Tendou siempre habían competido ferozmente, incluso en apuestas informales. Crackle. Sin dudarlo, Aomine entró nuevamente en la zona. Seirin había ejercido suficiente presión para desencadenar su despertar total. En un instante, toda la atmósfera de la cancha cambió drásticamente. La ventaja que Seirin había sacrificado su futuro para conseguir fue obliterada instantáneamente por el dominio de Aomine. Fue devastación total. Todo, incluida la mejorada desviación de Kuroko y toda la defensa de Seirin, colapsó ante el asalto de Aomine. En apenas unos momentos, la ventaja que Seirin tanto había luchado por ganar desapareció. Te alcanzó rápidamente y luego lo superó de nuevo. Sona Kagami apretó los dientes con amargura. Desde que conoció este misterioso estado, Kagami había intentado incansablemente alcanzarlo. Sabía que era necesario para vencer a la generación de los milagros. Sin embargo, cruelmente, ni siquiera había vislumbrado la entrada a la zona. Al ver cómo los esfuerzos de sus compañeros se desmoronaban ante sus ojos, Kagami no podía aceptarlo. Durante un tiempo muerto, solicitó a su entrenador. Entrenador, déjame enfrentarme 1-1 contra Aomine. ¿1-1? Es un monstruo que ni tres pueden detener. Sus compañeros trataron de persuadirlo de reconsiderar. Estoy tranquilo. Por favor, entrenador. Kagami estaba genuinamente calmado, no desesperado de manera imprudente. Creía que enfrentarse directamente a Aomine era la única manera de entrar en la zona, ser llevado al límite absoluto, como dictan sus instintos salvajes. Sin embargo, Kagami no sabía que mientras más desesperadamente se buscara la zona, más difícil era alcanzarla. Irónicamente, su obsesión le impedía entrar. Afortunadamente, aún tenía compañeros. Tras el tiempo muerto, Kagami desafió a Aomine, pero fue completamente aplastado. Zona contra no zona era simplemente incomparable. En ese momento, Kagami estaba totalmente superado. Pero la vida a menudo tenía giros irónicos. A medida que continuaba el partido, Kagami dejó gradualmente de pensar en la zona. Su mente se llenó por completo de pensamientos sobre sus compañeros.
Entonces, sin que nadie se diera cuenta, Kagami Taiga entró en la zona. La amistad, los lazos realmente son los movimientos finales invencibles sacados directamente de un anime, comentó Tendou con sarcasmo, notando el montaje de recuerdos de Kagami en la animación. Crackle. En la cancha, un rayo rojo profundo brilló en los ojos de Kagami. Se movió como un fantasma, robando la pelota sin esfuerzo de las manos de Aomine. ¿Qué? Instantáneamente, todos en el estadio quedaron atónitos. ¿Podría ser? Entró. Los rostros de los jugadores de Kirisaki Daiichi cambiaron dramáticamente. Si antes dudaban de que Seirin realmente perteneciera al mismo nivel que la generación de los milagros, ahora todas las dudas se desvanecieron. Kagami había entrado indiscutiblemente en la zona, reservada solo para genios. ¿Lo sabías todo el tiempo, Tendou? Araka Suya se volvió bruscamente hacia Tendou. Imposible. Cada persona tiene un detonante único para entrar en la zona, negó Tendou. Predecir el detonante exacto de alguien sería absurdo incluso para él. Pero su intención era clara, sabía que Kagami tenía el potencial de entrar en la zona. Todos comprendieron la implicación, impresionados nuevamente por la extraordinaria previsión de Tendou. El partido posterior se desarrolló tal como se muestra en el anime. El jugador de secundaria más rápido de Japón versus el mejor saltador chocaron ferozmente, sacudiendo toda la cancha. Como los fanáticos solían bromear, rojo y azul formaban naturalmente rivales icónicos. Su confrontación sacudía los cielos, como dos fuerzas demoníacas enfrentándose violentamente. Curiosamente, a medida que ambos jugadores elevaban simultáneamente sus estados, ninguno anotaba con facilidad. Nadie puede anotar. Es un problema de compatibilidad. Los jugadores de Stokuig observaron atentamente esta épica confrontación. No se trata de compatibilidad, dijo Midorima con calma. Están igualados. Midorima tenía una claridad excepcional. Sintió que Tendou había dado expectativas poco realistas a todos. Tendou era tan excepcional que incluso al enfrentar a un oponente en la zona, dominaba consistentemente. La gente pasaba por alto que cuando dos jugadores igualados entraban en la zona, anotar se volvía increíblemente difícil. En otras palabras, Tendou sigue siendo incomparable. Takao Kazunari miró instintivamente hacia el banquillo de Kirisaki Daiichi. Allí, Tendou descansaba tranquilamente la barbilla sobre su mano, observando el partido con serena indiferencia. Qué suerte que Kagami no es otro Tendou. Y Mayoshi Soichi respiró hondo. Actualmente, Te todavía mantenía la ventaja. Mientras Seirin no pudiera anotar, la victoria seguía siendo suya. Si Kagami fuera Tendou, las cosas serían mucho peores. Pero justo cuando Imayoshi pensaba esto, Kagami rompió la defensa de Aomine. Corrió furiosamente hacia la línea de tiros libres y, sin dudarlo, se lanzó al aire con toda su fuerza, elevándose espectacularmente. ¿Podría ser? Los jugadores de Te quedaron boquiabiertos mientras Kagami, aún a varios metros de la canasta, forzó la pelota hacia el aro con un poderoso slam dunk. ¡Boom! El balón atravesó la red y rebotó violentamente en el piso de la cancha. ¿Meteor Jam de Tendou? ¿Kagami también puede hacerlo? Eso no era el Meteor Jam de Tendou. Era mi propia técnica. Desde las gradas, Alex García escuchó a los espectadores atónitos y no pudo evitar suspirar, sin palabras. Capítulo 234. Un milagroso tiro al final 2. La aparición del Meteor Jam rompió el equilibrio entre Aomine y Kagami. Seirin comenzó a cerrar la brecha. Eso debería haber sido algo positivo,
pero escuchar a todo el público llamarlo Meteor Jam de Tendou dejó a Alex García, el creador original, algo molesto. Incluso los demás entrenadores de Tokio pensaban lo mismo. Increíble, Kagami logró copiar el Meteor Jam de Tendou. La expresión de Arasaka Kazunori se volvió seria. Todo lo relacionado con Tendou ahora se consideraba un gran problema. Pero Aomine no estaba sin solución. Después de perder ante Kirisaki Daiichi en los nacionales, se había preparado meticulosamente para vengarse en la Winter Cup. Cada movimiento de Tendou había sido reproducido innumerables veces en su mente, incluido, por supuesto, el Meteor Jam. Aomine no tenía los 6 ojos ni el ojo del emperador, ni nadie en su equipo. Su solución era simple pero efectiva: pegarse a Kagami sin darle espacio para saltar. Como era de esperar, Kagami no pudo volver a anotar con el Meteor Jam, aunque sí obtuvo algunas otras ventajas. El partido volvió a caer en un empate. Sin embargo, aún queda más de un cuarto del juego. Ninguno de los zonas de los jugadores puede durar hasta el final. En otras palabras, el resultado final dependerá del trabajo en equipo. Los jugadores de Kirisaki Daiichi creían que ni Kagami ni Aomine poseían la capacidad de Tendou para derrotar a un oponente por sí solos. Una vez que salieran de la zona, el factor decisivo sería el desempeño de los demás jugadores. Sin embargo, Tendou declaró con confianza: el ganador ya está decidido. ¿Por qué? No todo requiere una razón. En momentos de competencia intensa, el equipo con mayor unidad y espíritu rara vez perdía. Si insistes en una razón, explicó Tendou con ligereza, probablemente sea su pura ansia de ganar. Desde que Kuroko eligió usar el desbordamiento de misdirección, la moral de Seirin había alcanzado su punto máximo y no había caído ni un momento. Si Tekarami hubiera mantenido su dominio, la situación podría haber sido diferente. Pero con el partido tan reñido, el equipo con mayor determinación generalmente salía victorioso. Además, en el anime, Seirin ganó. Como era de esperar. Al entrar en la segunda mitad del cuarto final, Kagami comenzó a tomar el control. Primero anotó contra Aomine, luego lo bloqueó defensivamente. Y entonces, Seirin ganó. En los últimos 9 segundos, Seirin protagonizó una increíble remontada. En ese momento, Tekasi no tenía posibilidad de perder. Con una ventaja de 3 puntos, solo debían defender la línea de 3 para asegurar la victoria. Sin embargo, Seirin inexplicablemente se dio un triple para empatar, insistiendo en ir por un doble dentro. Aún más extraño, te defendió el doble como si estuvieran empatados en lugar de tener 3 puntos de ventaja. Finalmente, tras la confusa decisión de Kagami asistió a Kiyoshi Teppei, quien anotó mientras recibía falta de Bakamatsu. Luego, Seirin falló intencionalmente el tiro libre, capturó el rebote y anotó nuevamente para vencer a Te sobre la bocina. Este final tan dramático dejó a todos los espectadores asombrados. Que debería haber tenido una victoria asegurada, de algún modo perdió de manera espectacular. ¿Por qué hicieron eso al final? Seto Kentaro no entendía en absoluto. Solo eran 2 puntos. ¿Por qué actuó como si esos 2 puntos fueran cuestión de vida o muerte? Si simplemente hubieran defendido el triple, Seirin habría tenido que cometer falta, otorgando tiros libres y manteniendo la ventaja de 3 puntos. Incluso retrocediendo un poco, defender los 2 puntos estaba bien, pero ¿por qué cometer una falta y regalar una oportunidad de 2+1 en un momento tan crítico? Evitar faltas en situaciones decisivas es lógica básica del baloncesto. Con su IQ de 160, Seto concluyó que el único escenario que permitía la victoria de Seirin era exactamente lo que acababa de ocurrir, algo con menos del 5% de probabilidad. ¿Tú también predijiste esto,
¿Tendou? Comenzaron a sospechar que Tendou lo sabía todo de antemano. Si te hubiera perdido de manera normal, no lo cuestionarían, ya que el rival era fuerte. Pero perder de una forma tan ridícula hizo que Seto se preguntara si todo el equipo de te había perdido la razón. ¡Qué tontería! Honestamente, cuando Tendou vio esto en el anime, incluso él lo encontró absurdo. Parecía más una dramatización forzada, dando a Kuroko la última asistencia dramática para vencer a T. Pero de cualquier manera, Seirin ganó, y una victoria es una victoria. Vámonos. Los equipos que avanzan de este grupo son Stoku y Seirin. Con el partido concluido, los jugadores de Seirin celebraron alegremente su victoria merecida. Tendou no se quedó y fue el primero en abandonar el estadio. 3 días después, los clasificatorios regionales de la Winter Cup concluyeron. Sin sorpresa, Seirin aseguró su boleto para la Winter Cup junto con Stoku y Kirisaki Daiichi. Ocurrió una escena curiosa en el último partido de ronda entre Seirin y Stoku, terminaron con un empate de 105-105. Sin tiempo extra, los aficionados presenciaron la segunda finalización con apretón de manos en la historia del baloncesto. Aunque ambos equipos ya estaban clasificados y el resultado no cambiaba la clasificación general, un empate en baloncesto seguía siendo extremadamente extraño. En el mundo real, los espectadores comenzaron a burlarse de la trama del anime. ¿Qué demonios? ¿Alguien puede explicar las reglas de la Winter Cup? ¿Cómo puede haber un empate? Probablemente porque Seirin y Stoku ya estaban clasificados, así que no tenía sentido continuar. ¿Cómo es sin sentido? ¿No necesitan decidir las posiciones para los nacionales? Hace una gran diferencia. Siento que están debilitando a propósito a Seirin. Kagami ni siquiera entró en la zona este partido. ¿Debilitar? Tendou repitió varias veces que la alineación de Seirin era fuerte. Entonces, ¿por qué terminar en un empate inútil? ¿Por qué? Porque el equipo de producción no puede controlar a Tendou. Él dice lo que quiere. Como fan de Aomine, estoy furioso. Seirin vence a T de manera absurda y luego empata con Stoku. ¿Acaso Aomine y T no son claramente más fuertes? Exacto. Ese tiro sobre la bocina fue ridículo. En lugar de tomar un triple seguro, arriesgan un rebote para forzar un doble sobre la bocina. ¿No era solo para dar más protagonismo a Kuroko? Me he dado cuenta de que cada vez que la trama se aleja de Tendou y vuelve a la historia original de Seirin, todo se vuelve ridículo y melodramático. Los espectadores reaccionaron negativamente con justa razón. Los últimos 2 episodios estuvieron llenos de desarrollos controvertidos. Tras ver el último episodio, FanGG expresó su preocupación durante su transmisión en vivo. A este ritmo, ¿no terminarán usando el Plot Armor para derrotar también a Tendou? Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 235, la ceremonia del sorteo 1. Realmente no entiendo qué estará pensando el equipo de producción ahora. Es predecible que Seirin ganara. Después de todo, Tendou ya había enfatizado su enorme potencial. Definitivamente no son un equipo fácil. Honestamente, mira su alineación, Kagami al nivel de los Generación de los Milagros, el apoyo definitivo Kuroko y un jugador al nivel de rey no coronado como Kiyoshi Teppei. Sus tiradores exteriores pueden ser algo débiles, pero en general, este equipo es de nivel campeón. Así que no me sorprende en absoluto que Seirin haya vencido a T. Pero la manera en que ganaron, eso sí merece discusión. ¿Era absolutamente necesario darle a Kuroko un protagonismo forzado con un final tan absurdo? FanGG no paraba de despotricar durante su transmisión en vivo. Tal vez es porque Tendou y los Generación de los Milagros se volvieron demasiado populares, opacando a Kuroko, así que reservaron el final dramático para él.
No era que Fan Heje inventara teorías de conspiración, simplemente reflejaba un problema común entre muchos autores de manga. Tendían a mostrar sesgos hacia los personajes que ellos mismos creaban. Cuando un personaje secundario se volvía inesperadamente popular y opacaba al protagonista, a menudo introducían giros absurdos o incluso eliminaban personajes por completo. Fan Heje ya podía intuir esta tontería que se avecinaba. En realidad, a Fan Heje no le molestaría si Kirisaki Daiichi perdiera ante Seirin en la Winter Cup. Kirisaki Daiichi ya tenía un campeonato nacional, perder un título ante los protagonistas era aceptable. Pero si Seirin seguía ganando partidos de manera absurda como esta, sería intolerable. Tras la victoria de Kirisaki Daiichi, su alineación había mejorado aún más. Sin embargo, Seirin, tras fortalecer su roster contra T, de algún modo había retrocedido en su partido contra Stoku. Parecía que el equipo de producción estaba preparando deliberadamente el escenario para la derrota de Kirisaki Daiichi. ¿Armadura de trama? Mientras observaba las quejas de Fan Heje, Tendou sonrió levemente. La carta definitiva de Seirin era la segunda puerta de la zona, Tendou ya lo sabía perfectamente. Hace tiempo había ideado una estrategia para neutralizarla. Si pensaban que la armadura de trama podría vencerlo, estaban soñando. Irónicamente, gracias a la manera en que el equipo de producción manejó los eventos, la popularidad de Tendou, que ya estaba estable, se disparó de nuevo. Los espectadores expertos en baloncesto se mostraban molestos, especialmente por el giro forzado que eliminó a Aomine. Ahora, los fans esperaban ansiosos ver a Tendou aplastar a Seirin sin piedad. Con gusto cumpliré sus deseos. Después de todo, siempre consiento a mis fans. Al cerrar el video, Tendou recibió una llamada de Momoi. La chica sonaba decaída tras perder el partido. Tendou se quejó suavemente. Vi el partido y sé lo que pasó. Desvió rápidamente sus quejas Tendou. ¿Qué estaba pensando tu entrenador al final? ¿Por qué no pidió un tiempo muerto? El entrenador quería que los jugadores se manejaran solos. Como era de esperar. Arasaka Kazunori se había acercado a la mesa técnica cerca del final, pero no había solicitado un tiempo muerto. Aunque Tendou había considerado esta posibilidad, aún encontraba a Harasawa amateur. Incluyendo a Aida Rico, ambos entrenadores habían fallado en llamar siquiera un tiempo muerto en momentos críticos del partido. El resultado del juego había sido totalmente decidido por los jugadores, sin aparente intervención de los entrenadores. Los entrenadores de baloncesto quizá no sean tan vitales como en el fútbol, pero su rol sigue siendo muy importante. Los jugadores en la cancha a menudo pasaban por alto detalles visibles solo para los entrenadores fuera de ella. Precisamente en esos momentos, los entrenadores debían guiar a sus jugadores. Hoy, ambos entrenadores habían mostrado un profesionalismo nulo ante los ojos de Tendou. Aún así, eso no era asunto suyo. La audiencia y Fan Heje ya habían criticado suficiente, su opinión no era necesaria. Tendou, estoy tan infeliz. Necesito ir de compras, suplicó Momoi dulcemente. Ah, así que ese era su verdadero objetivo. Tendou lo entendió de inmediato. Con tiempo de sobra antes de que comenzara la Winter Cup, Momoi claramente había planeado esto con antelación. Está bien, mañana iremos de compras. ¿En serio? Momoi se animó al instante, sin rastro de tristeza. La chica se estaba volviendo más astuta. Sí, en serio. Jeje, entonces me iré a dormir. Asegúrate de venir temprano mañana. Con eso, colgó, ya emocionada eligiendo atuendos para su cita del día siguiente. Las clasificatorias regionales de la Winter Cup concluyeron. Tokio tenía 3 equipos representantes, Kirisaki Daiichi, clasificado automáticamente como campeón nacional vigente, Stoku y Seirin.
Desde Kanagawa, Kaiga Academy dominó con facilidad, clasificando sin enfrentarse a rivales reales. En Kioto, Rakusan, conocido como los Reyes Eternos, aseguró naturalmente su lugar. La plaza de Akita fue para Isen. Una vez más, cada miembro de la generación de los milagros había llevado a sus equipos a la Winter Cup. Solo en la competitiva Tokio un equipo quedó inevitablemente eliminado. Este año, el desafortunado fue The Academy. Después de 2 años consecutivos alcanzando las semifinales de las clasificatorias, Seirin finalmente había roto la barrera y accedía a la fase eliminatoria. La competición nacional del próximo año se celebraría en Kanagawa, donde la lucha por los boletos se esperaba aún más intensa. Antes de que comenzara oficialmente la Winter Cup, hubo una ceremonia de sorteo. Como capitán de Kirisaki Daiichi, Tendou naturalmente debía asistir. Antes de salir, recordó algo y llamó a Aisaki. «Ven contigo, Aisaki». Unos días antes, Akashi se había comunicado personalmente, deseando hablar con Aisaki. Habiendo reintegrado su personalidad dividida, probablemente quería disculparse por errores pasados. Tendou aceptó, invitando a Aisaki a acompañarlo. ¿Por qué debería ir? ¿Tienes miedo de que te golpeen?, burló Aisaki. A pesar de sus quejas, Aisaki siguió a Tendou sin dudar. A las 3 de la tarde. En la sala de conferencias del estadio de la Winter Cup reservada para la ceremonia de sorteo. Tendou entró acompañado de Aisaki. Llegaron un poco tarde, la sala ya estaba llena de capitanes de equipo y algunos entrenadores de diversas regiones. La asistencia no era estrictamente obligatoria, los representantes podían ser entrenadores o capitanes. Tendou vio a Aida Riko sola, representando a Seirin. Tendou, Aisaki, por aquí lo saludó a Akashi con calma, acompañado de 3 de los reyes no coronados. ¿Sigues trayendo a tu séquito, eh? Siempre tan ostentoso, Akashi antes de que Tendou dijera algo, Aisaki lo provocó abiertamente con una mirada desafiante. Akashi respondió con una sonrisa serena. Alquilamos un hotel cerca. Nos quedaremos en Tokio hasta que termine la Winter Cup. Siempre tan extravagante. Incluso sus palabras casuales tenían el inconfundible aire de riqueza. Parece que estás completamente preparado, comentó Tendou con ligereza. No permitiré que la leyenda de Rakusan termine conmigo, respondió Akashi, encontrando la mirada de Tendou con determinación. Claramente, planeaba recuperar su honor en la Winter Cup. Empecemos con el sorteo, sonrió Tendou, eligiendo no responder más. Capítulo 236, El cuadro infernal 1. Todos habían llegado, y la ceremonia del sorteo comenzó de inmediato. Los representantes de los equipos no eran quienes realizaban el sorteo, solo estaban presentes como testigos. La fase de eliminación de la Winter Cup estaba dividida en 2 mitades. Kirisaki Daiichi y Rakusan, como campeón y subcampeón nacional, fueron colocados automáticamente en mitades diferentes del cuadro. En un tablero táctico, las placas con los nombres de Kirisaki Daiichi y Rakusan ya estaban posicionadas en los puestos superiores de cada mitad. Luego, frente a todos los participantes, un oficial metió la mano en una caja sellada, buscó un momento y finalmente sacó la placa con el nombre de un equipo. El objetivo principal de la Winter Cup era la selección de talento. Los resultados importaban, pero no eran absolutamente cruciales. Incluso si un equipo era eliminado en la primera ronda, los jugadores talentosos aún tenían oportunidades de ser reclutados y entrenados, similar al campamento U-17 en Prince of Tennis. Cualquiera con talento tenía una oportunidad, y solo después se consideraba la eliminación. Por lo tanto, aparte de Kirisaki Daiichi y Rakusan, las posiciones de los demás equipos se determinaron completamente por sorteo.
Sorprendentemente, esto resultó en que 3 equipos de la misma región cayeran en la misma mitad del cuadro. Bajo la mirada atónita de todos, Stoku y Seirin fueron ambos sorteados en el cuadro de Kirisaki Daiichi. Esto. Aida Rico se quedó paralizada. ¿Qué clase de mala suerte era esta? Acababan de luchar desesperadamente para salir de las brutales clasificatorias de Tokio, y ahora tendrían que enfrentarse a los mismos equipos otra vez. ¿Era esto un simple repaso de las clasificatorias regionales? Al mirar el calendario, Rico vio que si Seirin avanzaba, se enfrentarían a Kirisaki Daiichi en la segunda ronda. Como el número de equipos era impar, después de la primera ronda quedarían 25 equipos. Por lo tanto, a partir de ese momento, algunos equipos avanzarían automáticamente a los octavos de final gracias a los byes. Este arreglo seguía el manga original, no era decisión suya. Independientemente de si Seirin tenía suerte con un bye, inevitablemente se enfrentarían a Kirisaki Daiichi o Stoku en los cuartos de final. ¿Por qué? Porque Stoku había sido sorteado contra Kirisaki Daiichi en la primera ronda. Su destino se decidiría de inmediato. Por supuesto, esto suponiendo que Seirin sobreviviera hasta ese punto. Antes de llegar a los cuartos, incluso si Seirin ganaba su primer partido, inmediatamente se enfrentarían a Isne en la segunda ronda. Cuando se reveló el cuadro completo, la sala estalló en shock. Nadie esperaba que la Winter Cup comenzara con tanta intensidad. Kirisaki Daiichi vs Stoku y Isne vs Seirin. Parece que la suerte no está de su lado. Akashi sacudió ligeramente la cabeza al ver el cuadro. Deberías decirle eso a Midorima, respondió Tendou con confianza como siempre, sin inmutarse ante ningún oponente. Este año, Kirisaki Daiichi estaba decidido a ganar la Winter Cup. La ceremonia concluyó rápidamente. Los representantes de todas las regiones abandonaron la sala de reuniones con diversas expresiones. Aida Rico se retiró con un pesado sentimiento. Este calendario era una pesadilla para Seirin. Su mitad del cuadro contenía 3 equipos al nivel de los Generación de los Milagros. La única buena noticia era que Stoku o Kirisaki Daiichi serían eliminados desde la primera ronda. Así, si Seirin podía superar a Isne y luego al ganador de Kirisaki Daiichi vs Stoku, avanzarían a la final. En ese momento, Rico había dejado de preocuparse por los equipos que no tenían relación con la Generación de los Milagros. Finalmente tenía ese nivel de confianza. Nos vemos en la Winter Cup, Tendou. Subo Taisuke había representado a Stoku hoy. Al ver el cuadro, ya estaba preparado para una guerra total. Sí, nos vemos allí. Ninguna de las partes intercambió más cortesías. A pesar de haberse entrenado juntos y mantener una relación amistosa, ahora eran enemigos. No había necesidad de falsa cortesía. Mientras Tendou se iba con Aisaki, Akashi se acercó. Me gustaría hablar en privado, dijo Akashi sinceramente a Aisaki, completamente libre de su arrogancia habitual. Aisaki lo miró. Al ver la actitud genuina de Akashi, aceptó y se apartó a un lado con él. Tendou no lo siguió, en cambio, fue a una máquina expendedora cercana a comprar agua y esperó en silencio. Unos 10 minutos después, Aisaki regresó junto a Akashi. Aisaki tenía una expresión extrañamente complicada, incapaz de articular del todo sus sentimientos. Akashi en realidad había inclinado la cabeza y se disculpó. ¿Qué era esto? Había planeado vengarse de Akashi, y este se había adelantado con una disculpa sincera. Puedes aceptar la disculpa, pero la venganza sigue siendo venganza, observó Tendou la vacilación de Aisaki, recordándole que se mantuviera fiel a sus sentimientos originales.
¿Sabías que esto pasaría?, preguntó Aisaki, ligeramente molesto. Era bastante fácil de adivinar. Volvamos. Aisaki hizo un clic con la lengua con irritación. Tendou tenía razón, aceptar la disculpa era una cosa, pero saldar cuentas en la cancha era otra. La disculpa de Akashi podía, como mucho, borrar rencores personales pasados, pero la derrota en los nacionales seguía sin resolverse. Hasta que no derrotara a Akashi en la cancha, este asunto no estaría realmente cerrado. ¿Qué? Jugaremos contra Isne en la segunda ronda, y luego contra Kirisaki Daiichi Ostoku en la tercera. Cuando Rico llevó la noticia al club de baloncesto, todos estallaron inmediatamente. ¿Qué clase de mala suerte es esta? 3 equipos de Tokio en el mismo cuadro. Iga Junpei quedó totalmente sin palabras ante el terrible sorteo. Lo que más les molestaba era que habían terminado en el cuadro de Kirisaki Daiichi. Ese equipo les había traído demasiados recuerdos dolorosos. Antes de que Tendou llegara, habían sido acosados repetidamente por la banda de chicos malos, casi provocando la disolución del equipo de baloncesto de Seirin. Tras la llegada de Tendou, el equipo casi fue destruido por completo. Esto no es del todo malo, habló optimista Kiyoshi Teppei. Kagami debe estar deseando desafiar a Tendou de nuevo, ¿verdad? Kagami, antes ansioso, de repente se sintió motivado al escuchar esto. Tienes razón, este calendario no podría ser mejor. Motivado, Kagami juró vengar la derrota en los nacionales. Tras actuaciones consecutivas impresionantes contra Teistoku, la confianza de Seirin estaba por las nubes, listos para desafiar a Kirisaki Daiichi una vez más. Aprecio su confianza, pero no olviden, si queremos llegar a Kirisaki Daiichi, primero tenemos que superar a Isn, les recordó Rico con sobriedad. Ella no estaba ni cerca de ser optimista. La fuerza de Isn se había mostrado claramente en los nacionales, los 3 gigantes y el peligroso juego perimetral de Imuro Tatsuya. Rico quedó momentáneamente sin palabras. Al escuchar el nombre Isn, Kagami recordó instintivamente recuerdos de su infancia. Había huido una vez. Esta vez, decidió enfrentarlo de frente. Porque había alguien más a quien quería derrotar aún más. La imponente imagen de Tendou apareció una vez más en la mente de Kagami. Esta vez no me contendré, Tendou. Capítulo 237, Batalla con Stoku 1. Con el cuadro de la Winter Cup revelado, las reacciones variaron entre los distintos clubes de baloncesto. Sin embargo, había un consenso absoluto entre todos los equipos participantes. Kirisaki Daiichi era ahora el objetivo supremo. Al enterarse de que se enfrentarían a Kirisaki Daiichi en la primera ronda, Midorima inmediatamente se quedó atrás para practicar tiros adicionales. De manera similar, los jugadores de Seirin instintivamente tomaron los balones y reanudaron su entrenamiento riguroso. Esa era la presión que Kirisaki Daiichi ejercía, el aura intimidante que Tendou Kageyoshi creaba. Frente a él, darlo todo no era suficiente. Para derrotarlo, uno debía superar todos los límites y rendir más del 100%. Mientras tanto, Kirisaki Daiichi se preparaba con calma, como de costumbre. Un alley-oop de 3 puntos, ¿eh? Tendou conocía todas las cartas fuertes de Seirin y era igualmente consciente de las armas secretas de Stoku. No habrá ningún problema. Unos días después, la Winter Cup finalmente comenzó. Tras un tranquilo descanso de verano, el mundo del baloncesto escolar estalló nuevamente en emoción. Aficionados de todo Japón llenaban el estadio, decenas de miles ocupando cada asiento. Aquí vienen los campeones nacionales reinantes, Kirisaki Daiichi. Como de costumbre, se realizó una ceremonia de presentación de equipos antes de los partidos. Kirisaki Daiichi, como campeones defensores, apareció penúltimo.
Al pisar la cancha, el grupo parecía un escuadrón de modelos masculinos, provocando gritos inmediatos del público. No había necesidad de detallar a Tendou, era aún más apuesto que Kise Rita, considerado el mejor jugador de secundaria y adorado como una superestrella por innumerables chicas adolescentes. Aisaki, aunque menos atractivo que Tendou, tenía un encanto de delincuente que atraía a un público particular. Por su parte, Hanami Yamakoto, Yamasaki Hiroshi y Araka Suya poseían personalidades distintas y llamativas. Al salir del túnel, parecían menos jugadores de baloncesto y más modelos de moda. Además de su apariencia, Kirisaki Daiichi contaba con una altura promedio superior a 185 centímetros. Pat Riley predijo que las futuras alineaciones de la NBA tendrían 5 aleros versátiles alrededor de los 2 metros. La historia demostró que tenía razón en gran medida. La NBA se volvió cada vez más exigente para los centros tradicionales, priorizando velocidad y versatilidad sobre tamaño. Para 2025, los aficionados podían nombrar fácilmente decenas de aleros de élite, mientras que centros auténticos como Nikola Jokic eran raras excepciones. Joel Embiid, más parecido a un ala pívot. Kirisaki Daiichi encarnaba el equipo de baloncesto moderno perfecto, altura excepcional y velocidad inigualable, exactamente la alineación que imaginaban los estrategas del baloncesto. Su dominio era tal que su sola presencia abrumaba a los espectadores. Increíble, se siente su aura desde aquí. Por supuesto, son el equipo que destronó a Rakusan. Todas las miradas se centraron en Kirisaki Daiichi, que encabezaba el ranking de poder de la última Youth Sports Magazine. Con la incorporación de Aisaki, eran considerados invencibles. Todos veían la Winter Cup como un premio asegurado, apenas un trámite. Tras los discursos de los organizadores, la Winter Cup comenzó oficialmente. Kirisaki Daiichi no tenía partido programado para el primer día. Su enfrentamiento contra Stoku se reservó como el cierre dramático de la primera ronda. Rakusan jugó el primer partido, derrotando fácilmente a sus rivales. Seirin y Snikai también avanzaron cómodamente en sus encuentros iniciales. El esperado partido Kirisaki Daiichi contra Stoku llegó el tercer día. En el vestuario de Stoku, Midorima retiraba cuidadosamente las vendas de su mano izquierda. Siempre protegía su mano de tiro con esmero, incluso recortándose las uñas para evitar que su precisión se viera afectada. A su lado descansaba una pequeña figura. ¿Es ese el amuleto de hoy? ¿Una figura de Sailor Moon? Los jugadores de Stoku estaban acostumbrados a las excentricidades de Midorima. No es cualquier figura de Sailor Moon, es Sailor Jupiter, Kinomakoto, corrigió Midorima con seriedad. ¿La verde? Combina perfectamente con tu color. Parece que la suerte está de nuestro lado hoy, sonrió Tsubo Taisuke, levantándose para guiar al equipo hacia la cancha. Midorima tomó cuidadosamente la figura y salió junto a sus compañeros. No era que Midorima creyera obsesivamente en la astrología o la suerte. Más bien, su meticulosidad se había vuelto parte inseparable de su identidad. Siempre hacía todo lo posible para alcanzar el 100%, brindándole una seguridad psicológica que reforzaba completamente su confianza al tirar. Esta poderosa afirmación mental sostenía la legendaria precisión de Midorima. Los calentamientos concluyeron rápidamente. Ambos equipos se encontraron en el centro de la cancha, cruzando miradas. Era una batalla crucial entre los campeones nacionales de Japón y los campeones locales de Tokio. Ninguno de los 10 jugadores retrocedió. Esperaba enfrentarme a ustedes mucho antes. He esperado suficiente, habló primero Tendou, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La sutil burla inesperado fue clara. Midorima, siempre perspicaz, lo notó de inmediato. Tendou se burlaba de la temprana eliminación de Stoku en el anterior nacional. No es demasiado tarde.
El que ríe al final, ríe mejor, replicó Midorima. Tienes toda la razón. Por eso siempre sonrío. Midorima decidió permanecer en silencio. No estaba a la altura de Tendou verbalmente. El árbitro silbó y se acercó con el balón. El partido comenzó. Alineaciones iniciales. Stoku, Takao Kazunari, Midorima Sintar, Miyagi Kiyoshi, Kimura Shinsuke, Tsubo Taisuke. Kirisaki Daiichi, Anamiya Makoto, Yamasaki Hiroshi, Tendou Kageyoshi, Aisaki Izuho, Seto Kentaro. En un ajuste táctico, Tendou colocó a Aisaki como ala pívot para contrarrestar mejor la altura del quinteto de Stoku. La generación de los milagros siempre fue extraordinariamente versátil, incluyendo a Aisaki. Tenían altura, fuerza y velocidad, capaces de jugar casi cualquier posición sin desventaja. Bueno, excepto Akashi, quien bajaba el promedio de altura del equipo. En las gradas, Akashi sentía una extraña molestia, aunque no sabía por qué. En el salto inicial, Tsubo Taisuke aseguró la primera posesión para Stoku. Con 198 centímetros y 98 kilogramos, era indiscutiblemente uno de los mejores centros de Tokio. Desde el inicio, Stoku mostró una disciplina impresionante. Mientras Takao Kazunari cruzaba la media cancha, un compañero lo acompañaba de cerca, ofreciendo constantemente opciones de pase, un hábito encomiable. Mientras tanto, Tendou ya había fijado su atención en Midorima. Capítulo 238. Ventaja del núcleo W1. ¿Defensa individual a toda cancha desde el inicio? En cuanto comenzó el partido, Tendou marcó de cerca a Midorima, sin dejarle espacio para lanzar. Por supuesto, el rival es Midorima. El mejor tirador de la generación de los Milagrosno, mejor dicho, el mejor de Japón. Durante todo el nacional, Midorima mantenía un aterrador 100% de acierto en triples abiertos. Su tiro era letal, dejarlo libre significaba pagar cada vez. Sin embargo, hace tiempo que anticipamos tácticas de este nivel, dijo Nakatani Masaaki con confianza. Nakatani creía firmemente que el trabajo en equipo estaba por encima de todo. Incluso Midorima debía ceñirse estrictamente, evitando tiros impulsivos de héroe. Sin una oportunidad clara, ni siquiera Midorima podía disparar excesivamente. Este estilo disciplinado reflejaba el sistema de Greg Popovich, quien limitaba incluso a sus superestrellas a unas 25 intentos por juego, asegurando que todos los jugadores tuvieran oportunidades de encontrar su ritmo. En las finales de la NBA de 2014, los Spurs jugaron exactamente este tipo de baloncesto, abrumando a Miami Heat con puntuación equilibrada. El marcaje personal de Tendou a Midorima a toda cancha estaba dentro de lo esperado por Stoku. Su primer ataque dependería completamente de los 4 jugadores restantes. Takao cruzó medio campo, fuertemente marcado por Anamiya. En lugar de pasar inmediatamente, aceleró agresivamente hacia la pintura. Al mismo tiempo, Miyagi se desplazó rápidamente detrás de Takao. No le preocupaba que Takao no lo notara. Su base de primer año también poseía ojos extraordinarios, no al nivel monstruoso de los Sexas o Emperor, pero igual de prácticos. El Eagle A, otorgándole visión de 360 grados sin puntos ciegos. En cuanto Miyagi llegó a posición, Takao pasó abruptamente hacia atrás sin mirar. Miyagi atrapó el balón a la perfección, penetró la zona pasando a Aisaki y anotó un layup decisivo. Sigue tan afilado como siempre, el movimiento de balón de Stoku es impecable. Sí, eso es lo que define a Stoku. Seirin lo sabía bien, habiendo enfrentado a Stoku 2 veces, con una victoria y un empate ambos partidos hasta el último segundo. Respetaban profundamente la fuerza de Stoku. 2-0. ¿Entonces apuntan a desarmar la defensa telaraña de Anamiya con ataques agresivos?
Tendou caminó con tranquilidad hacia su lado ofensivo, esperando a sus compañeros. Parecía que Stoku no había desaprovechado su sesión conjunta de entrenamiento, analizando a fondo las debilidades de Hanamiya. Tendou repasó mentalmente la estrategia de Stoku. Cada vez que Takao atacaba de frente a Hanamiya, los demás jugadores se dispersaban como fuegos artificiales, maximizando las opciones de espacio. Pasar a Miyagi era solo una de muchas posibilidades. La ofensiva de Stoku ofrecía incontables variaciones según los instintos de Takao. Debo admitir que tienen un equipo impresionante. Snap. Tendou interceptó limpiamente el pase de Hanamiya, con la vista fija en Midorima. Sin embargo, son demasiado optimistas. Antes de que Midorima respondiera, Tendou lanzó un drible explosivo. Midorima se mantuvo firme, pero de repente los ojos de Tendou brillaron como joyas. Desmantela. Ban. Un solo crossover poderoso hizo que Midorima retrocediera tambaleante. En el baloncesto de secundaria actual, nadie igualaba las habilidades de aislamiento de Tendou. Stoku había anticipado claramente. Estos dos defensores colapsaron sobre Tendou, intentando cerrar cada hueco. Sin embargo, los ojos de Tendou se abrieron de par en par, encontrando instantáneamente la mejor ruta de pase. Es vos. El balón pasó perfectamente entre los dos defensores, aterrizando en manos de Aizaki. Termínalo. No necesito que me lo digas, replicó Aizaki, conduciendo inmediatamente hacia el aro. Frente a Kimura Shinsuke en ala pivot, Aizaki tenía ventaja clara en habilidad y atletismo. Kimura incluso reconoció destellos de Miyagi en los movimientos fluidos de Aizaki antes de que éste terminara con un layup veloz. 2-2. Ambos equipos comenzaron con ofensivas eficientes, pero Miyagi seguía afectado por los movimientos de Aizaki. Rapiña, Miyagi apretó los dientes, sabiendo instintivamente que Aizaki le había robado el ritmo. Se encontraba repitiendo mentalmente los movimientos de Aizaki, comenzando a imitarlos inconscientemente. Rapiña era realmente una habilidad problemática, murmuró el coach Nakatani con gravedad, brazos cruzados. Pero Stoku no era un equipo de un solo hombre. Stoku era baloncesto colectivo. El trabajo en equipo definía su filosofía. Equipos como el suyo priorizaban jugadas inteligentes y racionales, siempre buscando el mejor tiro disponible. Aunque Aizaki neutralizara sus movimientos característicos, layups simples, tiros estándar o penetraciones ordinarias aún podían asegurar puntos si se ejecutaban correctamente. Una vez más, Takao atacó agresivamente a Hanamiya y pasó hábilmente a Tsubo bajo el aro. Frente a Seto Kentaro 1-1, Tsubo se impuso, enterrando un poderoso dunk con ambas manos. ¿Necesitas ayuda, genio?, preguntó sarcásticamente Aizaki a Hanamiya, notando su dificultad. Hanamiya se especializaba en interceptar pases y romper jugadas rivales. Takao le negó esa oportunidad al atacar continuamente de frente. Vete, no necesito tu lástima, escupió Hanamiya con desdén. Eran compañeros por necesidad, no por amistad. Los enfrentamientos durante las prácticas eran comunes. Tendou observaba en silencio, sin preocuparse por su fricción. Kirisaki Daiichi simplemente tenía más potencia ofensiva y eficiencia que Stoku. Recibió el balón nuevamente, y Midorima bajó instantáneamente su centro de gravedad, observando cada movimiento de Tendou. Tendou avanzó con calma, su cuerpo brillando como luz solar. Ese paso aparentemente casual era en realidad el primer paso más rápido de la nación. Izquierda. Midorima se desplazó rápidamente para bloquearlo. Pero justo cuando su equilibrio se desplazaba ligeramente, Tendou se movió como un rayo hacia el lado opuesto. Destruyó la defensa de Midorima en un instante. ¡Qué monstruo absoluto!, exclamó internamente el coach Nakatani.
Por más veces que viera esos ojos, su precisión seguía siendo aterradoramente impresionante. Tras superar a Midorima, Tendou penetró profundamente en la pintura de Stoku, forzando nuevamente a Tsubo y los demás a colapsar desesperadamente. Boos. El balón voló de nuevo, aterrizando perfectamente en manos de Aisaki detrás de la línea de 3 puntos. Ni lo pienses. Miyagi corrió desesperadamente para disputar. Pero de repente, la forma de tiro de Aisaki cambió drásticamente. En la grada, Mibuchi Reo abrió los ojos sorprendido. Ese es mío disparo tierra. Simultáneamente, sonó el silbato del árbitro. Miyagi había cometido falta sobre el intento de triple de Aisaki. Peor aún, el tiro de Aisaki tocó suavemente el aro y entró en la red. Oportunidad de jugada de 4 puntos. Aisaki anotó con calma el tiro libre, dejando el marcador 6-4, con Kirisaki Daiichi ahora al frente. En el marcador parecía un juego parejo. Sin embargo, los espectadores experimentados veían claramente la situación de Stoku. Stoku había planeado neutralizar a Tendou sacrificando la ofensiva de Midorima, esperando que la atención de Tendou en defensa sufriera. Contra el Kirisaki Daiichi del año pasado, esa estrategia podría haber funcionado. Sin embargo, Kirisaki Daiichi ahora tenía a Aisaki, un jugador justo debajo del nivel de la generación de los milagros. Este nuevo Kirisaki Daiichi se había convertido en un equipo de núcleo doble, ya no dependía únicamente de Tendou. Capítulo 239, Velocidad Relámpago 2. El primer cuarto llegó a su fin rápidamente. Ninguno de los equipos había pedido tiempo muerto, permitiendo que el juego fluyera de manera continua, aunque Stoku ahora iba detrás de Kirisaki Daiichi 27-21. Nakatani Masaaki sabía muy bien que la desventaja de Stoku no se debía a su táctica ni a su preparación. Más bien, era simplemente una diferencia en el nivel individual de habilidad. Bajo la intensa defensa de Kirisaki Daiichi, Stoku aún había logrado un 53% de acierto en tiros de campo durante este cuarto, algo bastante respetable, especialmente considerando que el año pasado, sin Midorima, se mantenían en cifras similares. En otras palabras, Stoku aún rendía a su nivel normal contra los campeones nacionales defensores. Pero no era suficiente, porque Kirisaki Daiichi había superado el 70% de acierto. Aisaki, por sí solo, había anotado 16 puntos en 7 de 9 tiros, incluidos 2 triples, dominando completamente en ataque. Aparte de Midorima, ningún jugador en la alineación de Stoku podía igualar las capacidades de Aisaki. En cuanto a Tendou, aunque solo tenía 4 puntos, ya acumulaba 8 asistencias en el primer cuarto, contribuyendo a más de 20 de los 27 puntos de Kirisaki Daiichi. En marcado contraste, la estadística de Midorima permanecía vacía, sin puntos, sin asistencias, sin rebotes. Prueba de que la estrategia del entrenador Nakatani de usar a Midorima como cebo contra Tendou había fracasado por completo. Al darse cuenta de esto, Nakatani no tuvo más remedio que implementar su segundo plan. Midorima, prepárate. A partir del próximo cuarto, dependemos de ti. Midorima asintió con decisión, y sus compañeros siguieron su ejemplo con expresiones de determinación. ¿Qué estrategia estás preparando? Mientras tanto, Tendou tenía un hábito útil durante los tiempos muertos, revisar el anime en busca de pistas sobre las tácticas futuras de sus oponentes. Esta vez, sin embargo, el equipo de producción mantenía sus cartas ocultas, sin dar ninguna indicación sobre el próximo movimiento de Stoku. Supongo que tendré que esperar a ver qué han preparado. El breve intervalo entre cuartos terminó rápidamente. Los 10 jugadores regresaron a la cancha, sin cambios. En esta fase de eliminación directa, a menos que hubiera una ventaja abismal, la mayoría de los equipos elegía dejar a sus titulares durante todo el juego.
Kirisaki Daiichi tenía la posesión primero. De inmediato, asistido por Tendou, Aisaki anotó sin esfuerzo otra vez. La habilidad Village de Aisaki no era tan versátil como el Perfect Copy de Kise, pero contra jugadores de menor nivel era brutalmente efectiva. Lo que usaras, él lo tomaría, y una vez usado, lo perderías por completo. Era una habilidad absurdamente poderosa. Miyagi Kiyoshi había recibido la atención especial de Aisaki ese día. Cada técnica en la que Miyagi destacaba penetraciones, bandejas, tiros de media distancia había sido sistemáticamente pilleteada. A este ritmo, Miyagi podría incluso olvidar cómo jugar al baloncesto. Aún así, Miyagi no se arrepentía. La filosofía de baloncesto de Stoku, de perseverancia incansable, estaba grabada en su ADN. No era un talento nato. En su primer año, Miyagi ni siquiera había entrado en el roster principal de Stoku. Pero gracias a su excelente rendimiento académico, terminaba las tareas temprano y usaba el tiempo extra para entrenar incansablemente. Para su segundo año, sus esfuerzos le otorgaron un lugar clave en el banquillo. Insatisfecho, se esforzó aún más, llegando finalmente a ser titular en su último año. Jugadores como él eran realmente imparables. La posesión cambió a Stoku. Esta vez, Midorima no se quedó en la periferia. Por primera vez en el juego, se integró activamente al ritmo ofensivo de Stoku. ¿Cuál es tu plan ahora? Los ojos de Tendou siguieron de cerca cada movimiento de los jugadores de Stoku, calculando instantáneamente sus posibles trayectorias futuras. Bajo su vigilancia, todo el equipo de Stoku entró en movimiento sincronizado, convergiendo rápidamente alrededor de Midorima. Tras un breve intercambio de miradas con Takao, Midorima corrió velozmente para recibir el balón. Conocido principalmente por su tiro, esta vez Midorima comenzó a driblar agresivamente, desafiando directamente la defensa de Tendou. Midorima quiere aislarse contra Tendou, exclamaron incrédulos. Es cierto que Midorima había demostrado gran habilidad individual contra Seirin, pero eso fue contra Seirin. Ahora enfrentaba a Tendou, alguien que había detenido a Aomine, Akashi y nunca había perdido un 1 contra 1. ¿De verdad planean hacer que Midorima desafíe a Tendou solo? Por supuesto que no, en Stoku jugamos con 5, gritó Nakatani internamente. En el siguiente instante, justo cuando Midorima aceleraba, Miyagi Kiyoshi se adelantó inmediatamente, bloqueando firmemente a Tendou con ambas manos levantadas para darle un screen. No fue suficiente, Tendou giró y esquivó suavemente a Miyagi. Pero justo cuando todos pensaban que la jugada había fallado, Takao se lanzó rápidamente para colocar otro screen, seguido de cerca por Kimura y Tsubo. Screens continuos, los fanáticos estaban impactados. ¿Qué planeaba exactamente Stoku? Estaban dedicando a todo el equipo solo para darle a Midorima una oportunidad de tiro. ¿Valía la pena? Absolutamente. Las acciones de Stoku afirmaban ruidosamente su determinación. ¿Screens ilimitados? Más bien pick and rolls ilimitados. Después de colocar los screens, los jugadores de Stoku se dispersaban inmediatamente, arrastrando a los defensores de Kirisaki Daiichi y manteniendo el espacio. Tendou admiraba en silencio la determinación de Stoku. Esto no era baloncesto de pick and roll ordinario, era un equipo entero creando desesperadamente una oportunidad de tiro para un solo jugador. Cada vez que alguien intentaba bloquear a Midorima, otro jugador de Stoku aparecía, eliminando la amenaza al instante. Era un esfuerzo de equipo genuino enfocado únicamente en darle a Midorima un tiro abierto. ¿El resultado de esta jugada dependía únicamente de Midorima y Tendou? No del todo. Tendou se inclinó ligeramente hacia adelante, tensando sus músculos, preparándose. Midorima, mientras tanto, navegaba cuidadosamente entre los infinitos screens de sus compañeros, buscando con cautela un breve espacio para tirar.
Tenía que estar alerta a los 6 ojos de Tendou, necesitando absoluta certeza de estar libre antes de soltar el balón. Los pensamientos pasaban por la mente de Midorima. Sus compañeros mayores. Miyagi Kiyoshi, un genio del esfuerzo, había comenzado desde cero, sin siquiera entrar al roster, y pasó 3 años luchando para ser titular. Kimura Shinsuke, cuya familia tenía una frutería, con tiempo limitado, siempre encontraba maneras creativas de entrenar, incluso usando las entregas como ejercicio de fuerza. Subo Taisuke, su capitán, a menudo estricto y terco, era alguien que se levantaba temprano para comprarle los amuletos de la suerte, un mayor confiable que siempre lo respaldaba. Y Takao Kazunari bueno, Midorima prefería no pensar en ese imprudente ahora. En ese momento, el único deseo de Midorima era encestar el balón en ese condenado aro, la oportunidad de tiro que todo su equipo había creado meticulosamente. Tom. Cuando el balón volvió a sus manos, Midorima no dudó. Saltó al instante, listo para lanzar. Pero justo en ese momento, la voz de Tendou, clara y decisiva, resonó ominosamente. Thunderclap Flash. Cuádruple. En cuanto su voz se apagó, Tendou se transformó en un rayo blanco. Su velocidad era aterradora, helando la sangre de todos. Antes de que los 4 jugadores de Stoku pudieran reaccionar, Tendou completó 4 cambios de dirección rapidísimos. ¡Bam! Su pie golpeó el suelo con fuerza, generando tanta inercia que se deslizó ligeramente al detenerse. Casi te pierdo de vista, Midorima comentó Tendou, con los ojos brillando como gemas, pero ese brillo deslumbrante hizo temblar a Midorima. Imposible. Nakatani se levantó de su asiento, sorprendido. Lo que acababa de presenciar era increíble. Tendou Kageyoshi, en un solo aliento, había ejecutado 4 cambios de dirección instantáneos, tejiéndose de manera imposible entre los cranes meticulosamente construidos de Stoku para alcanzar a Midorima. Capítulo 240, Fortalecimiento a través de la batalla 1. Casi te pierdo ahí, Midorima. Tendou estampó su pie contra el suelo, su cuerpo inclinándose al aparecer frente a Midorima. Superando la velocidad número 1 nacional de Aomine, incluso su parada repentina dejó su cuerpo inclinado. Debía entenderse, este era Tendou Kageyoshi, la fuerza dominante de Kirisaki Daiichi. Incluso con sus habilidades físicas sobrehumanas, no podía controlar completamente ese estallido de velocidad. Eso, por sí solo, hablaba de lo aterradoramente rápido que había sido. Atravesó 4 pantallas en un solo aliento. Y eso contra la poderosa Stoku. Monstruo. Ese era el sentimiento general entre los espectadores. El chat en vivo ya estaba inundado de palabras como increíble, irreal, santo cielo. Todos estaban boquiabiertos. Superó a Aomine, ahora es el más rápido del país. Todo el equipo de The Academy estaba atónito. En el mundo del baloncesto de preparatoria actual, cada miembro de la generación de los milagros representaba la cima en un ámbito específico. Aomine era el más rápido, Murasakibara el más fuerte, Midorima el tirador más preciso, Kise el aprendiz más veloz, Akashi el que tenía la mejor visión general del juego. Incluso Kagami, aunque no era parte de la generación de los milagros, había alcanzado su nivel con su incomparable capacidad de salto. ¿Pero Tendou? Era un todoterreno perfectamente equilibrado. Ahora, ese orden establecido había sido roto. Tendou había demostrado una velocidad que superaba incluso a la de Aomine, rompiendo los límites físicos. Las pupilas de Midorima se contrajeron con fuerza. Ya había presenciado la explosividad concentrada de Tendou antes, usando los 6 ojos para mejorar su control corporal, Tendou podía estallar con una velocidad que rivalizaba incluso con la suya. Ahora,
Tendou había superado incluso ese estándar, cruzando la cancha como un meteorito y pasando por 4 pantallas en un solo aliento. Midorima estaba impactado. Torció el torso bruscamente y se detuvo de golpe. Era una oportunidad creada por el esfuerzo combinado de todo su equipo, tenía que encestar. No te interpongas, Tendou. Por primera vez, rugió en voz alta, usando toda su fuerza para lanzar el balón sin reservas. Tendou extendió el brazo con fuerza, pero por apenas unos milímetros, el balón se deslizó entre sus manos. La especialidad de Midorima eran los tiros altos. Su punto de liberación era elevado, y el arco aún más alto, como un mortero. El balón describía una pronunciada U invertida antes de caer exactamente en el aro. Otros jugadores, para evitar ser bloqueados, también dispararían alto, pero solo formarían una C invertida superficial, una diferencia enorme. Aún no puedo controlarlo por completo. Tendou aterrizó y apretó el puño. En ese momento, su Thunderclap Flash solo estaba desarrollado hasta 4 movimientos consecutivos. Teóricamente, podía controlar hasta 3 cambios consecutivos. La diferencia entre 3 y 4 movimientos consecutivos no era solo un paso extra, significaba ejecutar un movimiento más complejo en casi el mismo tiempo. La dificultad era inmensa. Pero lo dominaré. Tendou apretó el puño con más fuerza, su confianza rozando la arrogancia. Para él, el combate real era la mejor forma de entrenamiento. Swiss. Tendou ya había aterrizado cuando el balón cayó en la red, demostrando lo alto que era el arco de los tiros de Midorima. Normalmente, cuando Cuatro Ojos lanzaba un triple, aterrizaba, se giraba y, incluso al volverse, el balón aún no pasaba por el aro. Volverse inmediatamente después del tiro sin ver el resultado era la marca registrada de Midorima. El triple entró y la táctica de Stocco había tenido éxito, pero el entrenador Nakatani Masaaki no pudo sonreír. El Thunderclap Flash de Tendou aún no estaba perfeccionado, pero era solo cuestión de tiempo. A menudo, otros tenían más confianza en Tendou que él mismo. Cambio de posesión. Tendou atrapó el balón en la cima del arco. Stocco finalmente no pudo contenerse y desplegó una defensa en doble equipo contra él. Midorima más los primerizos Takao y Kazunari. ¿2 personas? Aún no es suficiente. Los jugadores de Kirisaki Daiichi cortaron inmediatamente hacia adentro. Tendou no decepcionó. Vio con claridad cristalina las posiciones de todos en la cancha. Finalmente. Desmantelar. Pronunció una sola palabra y, al siguiente momento, el balón pasó entre las manos de Midorima y Takao, aterrizando precisamente en las manos de su compañero. Aizaki quizá no resistiría ante la generación de los milagros, pero contra jugadores normales, dominaba sin problema. Tud. El característico dribbling de trueno de Ayama siguió a tal velocidad que los defensores eran superados casi por instinto. Stocco continuó su ataque. Aún confiando en pantallas infinitas extremas. Lanzaban el esfuerzo de todo el equipo solo para crear una pequeña ventana suficiente para que Midorima lanzara. Stephen Curry históricamente fue el tirador de triples más rápido, necesitando solo 0.3 segundos para soltar el balón. El lanzamiento de Midorima no era tan rápido, pero su estilo elevado y perfecto era de clase mundial. Aún así, rara vez tardaba más de un segundo. Después de todo, lanzaba desde la línea de 3 puntos, no media cancha o cancha completa, donde se requeriría más tiempo. Aún así, para crear siquiera ese instante de espacio para lanzar, Stocco sacrificaba a sus otros 4 jugadores. Los 6 ojos. Este par de ojos los obligaba a un camino extremo. Durante las pantallas infinitas, mientras protegían a Midorima,
los 4 jugadores de Stoku cortaban simultáneamente hacia adentro para alejar a los defensores, impidiendo sutilmente la persecución de Tendou. Aunque la obstrucción no era flagrante, técnicamente era un movimiento de pantalla ilegal. Tendou, sin embargo, lo ignoró. Chispas de relámpago surgieron de sus pies, destellos dorados como pequeñas llamas ascendiendo a su alrededor. Thunderclap Flash, movimiento cuádruple. Tendou gritó internamente y, tras un paso, se disparó hacia adelante como un cometa. Un paso izquierdo sacudió a un defensor, seguido de inmediato por un derecho para esquivar la pantalla en movimiento de Kimura Shinsuke. Repetido el proceso, sacudió a 4 defensores consecutivamente. Su velocidad era tan explosiva que el ojo humano no podía seguirlo. Sin los 6 ojos, nadie podría haber fijado su movimiento. Screech. Su zapato chirrió contra el suelo al pisar con fuerza, el roce gritando bajo sus pies. Su velocidad se intensificó de nuevo, todo su ser ardía con feroz ímpetu. Esta vez, Tendou se mantuvo más firme, sus 6 ojos brillando como un cielo estrellado, hipnotizando y abrumando. Midorima apretó los dientes y no cedió, aumentando también la velocidad de su tiro. Swiss. Otro triple entró, con el bloqueo de Tendou fallando por un pelo. Stoku seguía anotando y todo desde más allá del arco. Pero el Thunderclap Flash cuádruple de Tendou lo completará pronto. Y cuando llegue ese día, ¿qué podrá hacer Stoku? El equipo de Stoku, actualmente luchando empate contra Kirisaki Daiichi, había sido llevado al extremo. Si se enfrentaran a Kirisaki Daiichi después, ¿realmente podrían ganar? Tendou no solo luchaba para mantener su ventaja. Quizás se estaba fortaleciendo en la batalla perfeccionando su técnica en medio del juego. Pero si la puntuación fuera ajustada, ¿seguiría funcionando este método? Aida Rico no podía predecirlo. Su DRA era impresionante, pero comparado con los 6 ojos de Tendou, quedaba corto. Ambos equipos continuaban sumando puntos a un ritmo asombroso. En los primeros 5 minutos del tercer cuarto, ambos equipos mantuvieron un porcentaje de aciertos del 100%. Increíble. Midorima, aprovechando las pantallas de sus compañeros, se movía aún más rápido con el balón como un mensajero desesperado corriendo contra el tiempo. Aumentaba deliberadamente su velocidad de carrera y tiro. Porque el Thunderclap Flash cuádruple de Tendou se acercaba a su final rápidamente. ¿Entrenarse a mitad del juego? No nos subestimes, Tendou. Midorima se negaba a aceptar el método de Tendou. Si fuera él, habría completado todo durante el entrenamiento antes de que comenzara el juego. Eso, en su mente, era realmente dar todo lo que uno podía. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxpingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona V6O, Error BRI5BM, Tetraco,
Kido Ledesma, LLY Yus Nine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Brochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nébula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IPE 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P, Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Giten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrijev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Ales Teorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Circ 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Diou 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepengin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR1MS, Zero-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calis Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Mluminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz,
Eri Zamora, GQ1 Su. Ixxayain 9343, Nitsuhita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni DXD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolof Lean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.